Mi nombre es Elvis Canino. Ya va a ver. La descripción. Se me iba a pasar. Después no la puedo poner. Ahora sí. Mi nombre es Elvis Canino. Este espacio, una taza de esperanza. Que tratamos de ser consecuentes los lunes a esta hora, 7 p.m. hora Caracas, Venezuela. El tema de hoy, eleva tu frecuencia vibratoria. Un tema súper importante, del cual habíamos comentado algo y justamente en las últimas transmisiones había anunciado que íbamos a hablar pronto de esto y bueno, llegó el día. Primero definir un poco en qué nos basamos, ¿no? Que sería de qué estamos hablando cuando tratamos sobre la frecuencia vibratoria que nos encaje a todos, porque posiblemente muchas personas a muchas personas esto les suene algo místico, algo demasiado espiritual, entonces le cause cierta resistencia, le genere algún rechazo o le toque algún prejuicio. Eso siempre sucede con este tipo de temas, pero en realidad esto nos abarca a todos. Estamos en un universo de vibración. Todo vibra, está en los principios herméticos, está observado y estudiado a profundidad por la física y la mecánica cuántica. El tema es que quizá de cierta manera, porque ha habido una especie de salto cuántico evolutivo en cuanto a hablar este tipo de conceptos en la vida diaria. También hay una especie de cultura New Age abierta a temas espirituales donde de esto se habla, y incluso hay clichés ya establecidos en nuestra conversa diaria, nuestro intercambio de ideas con los demás, como la mala vibra, la buena vibra, y todo esto lo hacemos a veces en automático sin darnos cuenta de que estamos hablando de algo realmente profundo e importante. Porque confirmarlo es nuestro entorno, como todo está en constante movimiento y sonidos, y cómo eso influye en nosotros mismos. El hecho de que veamos algo como denso, como sólido, no. Es importante que puntualicemos en cómo muchísimas personas, muchos niños y niñas, especialmente de las últimas generaciones, tienen súper abiertas, muy conectadas estas cualidades de ver un poco más allá. De hecho, en las características de los niños y niñas de hoy, cosas que trabajamos siempre en estas transmisiones, de las que hablamos continuamente, de la que hay suficiente estudio, suficiente información respaldada, evidenciada, y de lo que se habla con más normalidad en ámbitos donde antes no se hacía, como en la psicología, como en la pedagogía, incluso en la medicina. Una de las cosas que viene implícita en estos seres son justamente estas cualidades, que no es que no estaban antes incluidas, sino que de cierta manera no se desarrollaban del mismo modo en todos, y también se opacaban con más facilidad a medida que íbamos creciendo y avanzando en la vida, por la misma, quizás, esto ya es una teoría, conjetura mía, por la misma manera en que la sociedad del mundo lo abordaba. Fíjense que todavía incluso el hecho de que un niño tenga comunicación con entidades no tangibles, no evidenciadas directamente, físicamente, no comprobables, sería el término adecuado, puede hacer que se diagnostique a este niño como que tiene un problema, cuando esta conexión con otras dimensiones ya se estudia en seriedad y desde una visión científica como parte de la cualidad de los niños y niñas de hoy especialmente. O sea, parte aceptada. Ya vemos a psiquiatras, a psicólogos y a científicos y médicos de diferentes áreas tomando esto más en serio. El que se comunica también con elementos, niños que hablan con las plantas, que escuchan las plantas, que hablan y entienden a los animales y así. Entonces, en algún momento se llegó a interpretar esto como un problema, como algún desajuste psicológico, incluso como alucinación y bueno, parte de algunas patologías psiquiátricas, y hoy día se sabe que es algo muy normal y que aparte que se sabe, se presta para estudio, porque también nos
bueno, nos enseña mucho sobre el funcionamiento del universo, pero no es a lo que vamos directamente hoy. Sencillamente toqué este punto porque es parte esencial de esto. Pues, ¿qué pasa? Muchas personas también conectan con estas cualidades a medida que elevan su frecuencia vibratoria. Entonces todo es vibración, en el mundo físico todo es vibración. Vamos a partir para explicar un poco a lo que nos referimos con elevar o bajar nuestra frecuencia vibratoria a, a unos conceptos que quizá también generen resistencia en algunas personas por prejuicios, por maneras de ver el mundo. Vamos a hacer primero que nada a partir de algo que es fundamental aquí, para entender la idea, porque aquí no es convencer a nadie, yo no voy a mostrar evidencia de nada, no voy a decir mi verdad, la verdad, que yo la conozco y otros no, nada de eso. Aquí sencillamente vamos a hacer planteamientos y vamos a teorizar en puntos que conocemos, que manejamos y que para mí particularmente son fundamentalmente importantes, muy importantes para nuestro día a día. Y puedo explicar por qué. Y cada quien con lo que, de hecho, una sugerencia que también hago es que todo lo que choque, lo que genere ruido y nos haga resistencia, que tomemos nota de ello y reflexionemos al respecto, a ver por qué nos está chocando, porque muchas veces estos choques nos están dando sencillamente una indicación de algún prejuicio, de algún programa que tenemos ahí atravesado y que por algo nos está haciendo ruido. Entonces, revisar un poco acá, ¿no? Y tampoco estar de acuerdo con todo lo que diga y bueno, también estar en acuerdo, estar en desacuerdo es totalmente válida ambas opciones, pero abrirnos, tener una mente abierta a todo mientras escuchamos esto, a ver qué tal lo digerimos y apegada a nada. Sin esa actitud, no solamente la resistencia va a ser un bloqueo, una dificultad, sino posiblemente nos deje estacionados en una zona donde ni siquiera nos atrevamos a mirar hacia algo que posiblemente no hayamos mirado por alguna razón y que mirarlo puede que nos beneficie. Un ejemplo que suelo contar mucho, bueno, muchas veces ha pasado, pero uno puntual que recuerdo con mucho, con las plantas. O sea, me llamó para contarme eso con mucha angustia. Y mi respuesta inmediata fue, mira, o sea, pregúntale, dile a ella que te enseñe cómo hacerlo, porque seguramente tú también lo hacías y lo olvidaste. Y yo quisiera también reaprender, así que en algún momento me acerco allí. Y también le comenté que había conocido justamente reciente de esa llamada, había conocido a un chamán que en la conversación, a una persona que estaba metida en el chamanismo, que en la conversación una de las cosas que había comentado era que había pasado toda su vida para recordar cómo comunicarse con elementos, especialmente con las plantas. Entonces, ya su hija tenía una gran ventaja en comparación con este hombre sabio y de ya avanzada edad, que tuvo que hacer un recorrido tortuoso en su propia mundo interior y recorriendo el mundo y diferentes pruebas espirituales de diferentes visiones para recordar lo que esta niña ya tenía innato. Por lo tanto, esta niña era la evidencia de lo que estudiamos cuando hablamos de los niños y niñas de hoy, de estos dones y cualidades ya, primero, potenciales en todo ser humano. Y segundo, ya bastante desarrolladas y arraigadas también, muy afloradas, muy acentuadas en las últimas generaciones por alguna razón. ¿Y cuál es esa razón? Supervivencia de la especie humana. O sea, la especie humana se ha visto obligada a evolucionar en muchos sentidos, donde quizá había cosas que habían involucionado de cierta manera por la misma estructura de nuestra sociedad, por una emergencia. ¿Cuál es la emergencia? Que si no redespertamos esas cualidades, nuestra especie, y lo digo con toda responsabilidad, pareciera, y yo creo que sí, estar condenada a una especie de autoaniquilación. Entonces, niños y niñas que vienen a recordarnos algo fundamental, que es que no somos solamente algo físico, no somos solamente mente racional. Los dos puntos de lo que quería partir justamente son dos conceptos o dos términos que pueden causar ruido, pero que son fundamentales para entender un poco sobre la importancia de elevar la frecuencia vibratoria y el problema que nos genera no elevarla o bajarla incluso, son ego y espíritu. Cuando hablamos aquí a modo explicativo de ego y espíritu, sencillamente es para describir dos posiciones.
Ego, todo lo que tiene que ver con lo físico, con lo material, con el mundo que conocemos como mundo real. Espíritu, todo lo que tiene que ver con elevación, espiritualidad, no religión, espiritualidad en general en su contexto. Recuerden que espiritualidad es todo lo que nos conecta, nos conecta. Entonces, ego, espíritu, espíritu, conexión, ego, lo pongo aquí abajo, ya van a ver por qué, desconexión. Se supone que hay una especie de fuente de la que todo emana en el universo, lo creamos o no. En algún momento mucha gente puso en duda que la Tierra girara alrededor de algo como del Sol. Todavía bueno, no voy a caer en ninguna discusión al respecto, pero así como pasaba eso en ese momento, que había esa resistencia, también hay una resistencia tremenda a muchas veces, desde el mundo del ego, a cualquier cosa que apunte a la espiritualidad, pero que no es casual, porque también esto se ha prostituido, se ha utilizado a modo de control por diferentes instituciones, y eso es obvio, es normal que genere cierto rechazo en las personas, también por traumas. No nos vamos a autoengañar acá. Muchas de estas instituciones donde se habla de espiritualidad, aparte de haber manipulado, han hecho muchísimo daño. Yo trabajo con personas que tienen heridas emocionales y no tienen idea de la cantidad de cosas que he tenido que escuchar, terribles, tremendamente terribles, de daños causados incluso en la infancia en este tipo de lugares por personas que se suponía que estaban en cierto nivel de elevación espiritual o de autoridad espiritual, pongo comillas allí. Y bueno, y incluso actualmente vemos también como hay ese boom de que hablaba hace rato de la espiritualidad, de lo New Age, tan prostituido, sí, hay que estar claros en eso, y tan distorsionado. Entonces, tan en el mundo del ego, espíritu. La espiritualidad, por ejemplo, se puede evidenciar, se puede experimentar con un hecho sencillo como contemplar la naturaleza, mirar un atardecer, pero mirar conectándonos con ello, con el sonido de las aves, con algún sonido natural. No es casualidad que cuando vamos a la naturaleza, generalmente, porque hay personas que están tan en el mundo del ego, tan desconectadas que les cuesta incluso eso, ustedes ven como el sonido de una cascada, el sonido del mar, en las olas del ir y venir, el sonido de las aves, ciertos sonidos de la naturaleza, nos relajan, nos producen bienestar. Justamente es porque nos conectan, nos reconectan con la fuente, con eso que llamaríamos espíritu acá. Mientras que el ruido de la ciudad, que a muchos no puede gustar, a mí me gusta, me he acostumbrado a ciertas cosas, los humanos somos de adaptabilidad. Eso no quiere decir que eso me haga bien, porque estoy seguro que con lo prolongado, y si no me conectara con lo natural, si no me conectara con lo elevado, estaría viviendo muchas más secuelas de las que me ha tocado vivir en muchos momentos por vivir siempre en ciudad. Pero estos sonidos de ciudad normalmente nos desconectan más bien, nos estresan. No es casual que la ciudad estrese, que en las ciudades la gente tenga menos posibilidad de vivir a largo plazo con una salud equilibrada. Y que cuando estamos en la ciudad, el que tengamos una buena salud tiene mucho que ver con ciertos hábitos que muchos son de desconectar de esa ciudad. Son las vacaciones, vamos a la montaña, vamos a las playas, vamos a sitios donde hay más naturaleza, donde hay más silencio. ¿Por qué la naturaleza y el silencio nos hacen bien? Porque conectan, por lo tanto van hacia lo que llamamos espíritu. Ego, todo lo que tiene que ver con lo ruidoso, con lo estresante, con la velocidad, la exigencia. Por lo tanto, problemas, caos, se dan en este nivel del ego. Soluciones, paz, se dan en este nivel del espíritu. ¿Qué nos hace elevar desde el nivel del ego a nivel del espíritu? Bueno, hay muchas cosas, hay hábitos puntuales. Esa es la cercanía a la naturaleza, el silencio, la respiración consciente. No es casualidad que el sonido del mar nos relaje, nos conecte, el mar mismo, el olor, todo, lo que implica el mar. Pero no es casualidad que nuestra respiración, cuando estamos conscientes de ella, se parezca a ese ir y venir del mar, de las olas. No es casual. Como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Eso es un principio también hermético. Hay un principio hermético que dice que todo es vibración. Y hay otro principio hermético que dice que es esto que les digo, ¿no? Como es afuera, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera.
Lo que está afuera siempre es un reflejo de lo que está adentro y viceversa. Entonces, una de las cosas que nos puede llevar de este mundo del ego al mundo del espíritu, así en segundos, y mientras más lo practiquemos, más rápido nos lleva, es la respiración, pero la respiración consciente. Vemos como muchas veces no sabemos respirar. No, esto de inspirar y soltar lentamente, rara vez lo hacemos. Yo de hecho que suelo enseñar, y tenemos años trabajando el acompañamiento de la crianza, una técnica que siempre sugerimos para lidiar con crisis de berrinches, por ejemplo, es la respiración consciente. Respirar y contar hasta 5, hasta 10, hasta 20, hasta 100, a veces hace falta hasta 1000. Pero eso siempre nos conecta. Por lo tanto, eleva nuestra frecuencia y nos produce cierta calma que nos ayuda a estar mucho más proactivos hacia determinada situación. Mucho más abiertos a solucionar. Todo lo que apunta hacia lo elevado, hacia lo que llamo espíritu, apunta hacia solución, hacia resolución, hacia avisorar, hacia avanzar. Y todo lo que baja hacia ego, hacia los niveles bajos, y mientras más baja, más lo hace, se asocia más al caos. Se dice que acá es el mundo de los problemas y acá es el mundo de las soluciones. Albert Einstein, que no era cualquier mente, llegó a sugerir que con el mismo nivel mental donde se generan los problemas es imposible encontrar solución, y tenía absoluta razón, y va con lo que estamos hablando. Hablaba justamente de que solo un nivel más elevado mental nos podía permitir llegar a solución, y lo dice alguien que se dedicaba a pensar y a encontrar soluciones. Por lo tanto, estaba familiarizado con el acceso al mundo del espíritu, que aclaro, no tiene que ver con misticismo, no es que era un creyente de algo. Sí tenía, por supuesto, una filosofía con respecto a la vida bien interesante, que a mí me interesa mucho, pero en sí a lo que iba con este decir era algo que aplica a lo que estamos hablando hoy. En este mundo del ego, donde se generan nuestros problemas, también buscamos las soluciones, y ese es nuestro gran problema. En este mundo del espíritu, que es donde pocas veces, que es el mundo de la conexión, es donde se encuentran las soluciones realmente, y es a donde pocas veces accedemos. Aparte de la respiración, la meditación es un puente también directo de elevación de frecuencia vibratoria del mundo del ego, de lo denso, a lo espiritual. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de vibración alta, de energía rápida. Un ejemplo para entenderlo es un ventilador, las aspas de un ventilador. Cuando se apaga, que empieza a bajar la velocidad, vemos las aspas, las vamos viendo hasta que llega un momento que se detienen y las vemos con claridad. Mientras las vemos, está en una frecuencia baja. Al bajar la velocidad, entonces baja la frecuencia. Cuando eleva, cuando enciende, y llega un momento que no vemos sino como una especie de reflejo, un flash, como una silueta, que sabemos que están las aspas allí, pero no las logramos divisar en su individualidad. Esta es la frecuencia más elevada. Así funciona con lo que les estoy hablando de ego y espíritu. Mientras más elevado, menos se ve. Por lo tanto, lo que no es tangible a nuestra visión es porque está en frecuencias elevadas. Hay sonidos que no se perciben porque están en frecuencias elevadas. Fíjense que los animales sí perciben ciertas frecuencias que los seres humanos no. Hay seres y cosas que en nuestro mundo real denso que están en frecuencias elevadas y no las vemos, como las personas desencarnadas, por ejemplo, que de esto podemos hablar en una transmisión completa. Pero los niños sí. ¿Por qué los niños sí suelen ver a ciertas personas, seres? Porque los niños están conectados. Por mucho que estén introducidos a nuestro mundo del caos, que ya estén intoxicados y sigamos intoxicándolos de nuestro mundo del ego y metiéndolos en nuestro mundo de los conflictos, de la exigencia. Los niños ya de por sí, de manera innata, tienen un nivel de frecuencia elevado. Por eso son también tan perceptivos, tan difíciles de engañar, porque ellos ven más allá. Ellos ven
tienen esta cualidad de percibir cuando alguien tiene buena o mala intención, o cuando alguien está vibrando alto o bajo. Porque muchos niños son engañados, manipulados y dañados por personas con mala intención que se disfrazan, lobos disfrazados de corderos, porque nosotros los adoctrinamos para que acepten a todos y sean amables con todos y sean educados, entre comillas, con los mayores y respeten a todos los demás, a pesar de que esta gente los irrespeta y así. Entonces los vamos metiendo en nuestro mundo del ego por medio del adoctrinamiento, y los entrenamos para ser como nosotros, manipulables y engañables. Pero si les respetáramos su conexión con lo elevado en vibración, serían siempre prácticamente imposibles de manipular y engañar. Entonces el engaño también pertenece al mundo del ego, también pertenece a las frecuencias densas. La claridad, la visión pertenece al mundo del espíritu, a las frecuencias elevadas. El problema no es nuestro mundo físico, porque podemos estar en el mundo físico, tener los pies en la tierra, pero estar en conexión con lo elevado. Podemos elevar nuestra frecuencia vibratoria a voluntad. El problema es que en nuestro día a día la mayoría de nuestros hábitos están diseñados para mantenernos en frecuencias densas. Por ejemplo, cuando tenemos un problema, siempre pensamos en el problema. Eso nos baja nuestra frecuencia, nos la baja. De hecho, cuando hay una persona que está en una situación de mucho estrés, de mucha preocupación y angustia, una de las cosas que pasa es que se debilita su sistema inmunológico, porque el sistema inmune también trabaja, también reacciona a los niveles de frecuencia alta y baja. Con niveles de frecuencia baja es más vulnerable, se quebranta, por eso el miedo es tan efectivo en las situaciones difíciles de salud, tan efectivo para ciertos intereses que necesitan tener a las personas enfermas para vender sus cosas e imponernos ciertas cosas. Entonces, la baja frecuencia está directamente relacionada y es directamente proporcional al miedo, a la ira como modo de vivir. Porque la ira, el enojo no son negativos en sí, son emociones necesarias, nos ayudan, de hecho son emociones aliadas. En una situación de peligro son las emociones que nos ponen en alerta y que activan ciertas condiciones incluso fisiológicas para que podamos sobrevivir. El problema es vivir siempre en ellas. ¿Y qué es lo que pasa con la ira, con el miedo, con la crítica, el juicio? Que nuestra sociedad está impregnada de ello por todos lados. Ustedes encienden el televisor y todo apunta hacia el temor, todo apunta hacia el enojo, nos muestran a quién debemos odiar, nos muestran lo que nos va a hacer daño, el peligro que estamos, todo lo que pasa en el mundo de caos. Cuando yo hablo de elevar frecuencia vibratoria no me refiero a evadir, no hablo del otro extremo, que es la evasión absoluta, donde todo está perfecto, porque yo pienso que todo está perfecto y me autoengaño, y todo lo demás no existe. No, aunque de cierta manera sí hay algo de eso en esto que estamos hablando hoy, no es no es lo que estamos promoviendo, ni es lo que realmente sucede allí, porque lo que está pasando en el mundo físico, en el mundo del caos, obviamente sí existe, está allí, pero en el mundo del caos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo conecto con frecuencias elevadas? Yo no dejo de estar en el mundo del caos, pero mi percepción de este caos cambia. Lo que yo atraigo y con lo que yo me conecto, lo que viene hacia mí en ese mundo del caos, se modifica en base a cómo yo estoy vibrando. Entonces, si yo estoy anclado al enojo, anclado a la crítica, anclado al miedo, adivinen con qué me estoy conectando permanentemente. Yo siempre pongo un ejemplo muy personal, pero también muy aleccionador para mí. Un momento de mi vida, de mi existencia en este plano, estaba escuchando a alguien que utilizaba las mismas rutas que yo, las mismas horas que yo. O sea, teníamos un punto importante en común, que era transitar por los mismos lugares a las mismas horas. Esta persona estaba describiendo su tránsito por estos lugares en esas horas, lo que veía alrededor, y todo era un infierno terrible. Y yo estaba escuchando y estaba haciendo la analogía con lo que yo percibía en la misma realidad, y me daba cuenta de que mi manera de percibir, no porque me autoengañara y desconectara, sino por cómo buscaba vibrar y cómo aplicaba mi pensamiento consciente y mis hábitos rutinarios
a esa necesidad, que aparte, mientras más conectas con la alta vibración, más sientes el placer y el deseo de estar allí, de vibrar alto. Entonces, cómo eso me mantenía en una realidad o me conectaba con una realidad que en un punto conectaba con la otra, pero que era absolutamente distinta, porque mi percepción estaba pasando por los filtros de los hábitos que yo aplicaba de pensamiento, de palabra y de acción. Y obviamente de conexión o desconexión. Cuando estamos en lo denso, cuando estamos en frecuencia baja, estamos desconectados. Desconectados de la fuente, desconectados de una realidad que también existe, pero que está en una frecuencia mucho más elevada, con la que los niños y las niñas sí están conectados, y los animales puros, no intoxicados, porque hay animales que están tan intoxicados y tan dañados como nosotros los seres humanos de ciudad, por ejemplo, porque están en ese entorno y han sido lastimados. Entonces, por eso es que cuando ponemos el ejemplo de los animales como seres puros conectados, mucha gente lo pone en duda, pero es que no se da cuenta que sus referentes de estos animales, animales que conviven con ellos, o que están alrededor, o con los que han tenido experiencias, también están lastimados por este mundo del caos y esta sociedad tan enferma, como decía Krishnamurti, una sociedad profundamente enferma, no lo estoy diciendo yo, estoy tomando palabras de una mente súper clara y que también sabía estar conectada prácticamente permanentemente con frecuencias frecuencias vibratorios altos. Estar conectado con frecuencias vibratorios altos no nos hace superiores, no nos hace más sabios, más espirituales, no, nada de eso. Pero sí nos hace más receptivos, nos hace más abiertos, nos hace más proactivos. De eso no tengan ninguna duda. La proactividad es directamente proporcional a un nivel de frecuencia elevado. La reactividad, ¿qué es la proactividad? El que yo pueda afrontar cualquier situación desde la búsqueda de solución y desde la generación de resultados y desde el optimismo, desde cierto optimismo. ¿Y qué es la reactividad? Que es más de los niveles de frecuencia baja, el que cada cosa que pase afuera a mí me saque o me meta en mi centro. El que yo permita que si lo que está afuera no es lo que yo quiero, yo me salga de mi centro y me salga de mi capacidad creadora para cambiar esa realidad. Entonces achaque todo hacia afuera y ese es un gran problema. Algo que nos baja tremendamente la frecuencia vibratoria es la crítica perenne. Y muchas personas nos acostumbramos a vivir permanentemente allí. De hecho, suele pasar que algunas personas que experimentamos elevación de nuestra frecuencia vibratoria por determinados tiempos, determinados periodos y vemos soluciones a nuestra vida, tengamos tendencia a volver a lo otro, a la queja, en lo que algo que está afuera nos saque de nuestro centro. Y allí está el problema, porque entonces allí nos damos cuenta que en realidad nuestra elevación de frecuencia no está bien sustentada. Y es un punto clave acá, no está bien sostenida. Entonces, porque la mente siempre tiende a ir hacia lo conocido. Y en el mundo del ego, el caos, los problemas, todo lo que tiene, lo que corresponde a los bajos niveles de frecuencia vibratoria, la enfermedad, es lo conocido. Hay personas que con solo cambiar su pauta de pensamiento sanan enfermedades. Sí, señores, sanan enfermedades, revierten, pero no es solamente, bueno, posiblemente haya algo de ello, ¿no? De milagros, de acto interventorio de alguna entidad superior. Yo no pongo en duda eso. En este mundo yo estoy abierto realmente a todo porque me ha tocado experiencia. Cuando alguien como este servidor ha tenido que ver a los seres que llegan al mundo nacer, o sea, a los niños y niñas llegar al mundo y a personas irse, o sea, ha estado allí frente a esa puerta, se ha dado cuenta que huele igual cuando las personas vienen o van, se siente igual y que es la misma puerta, ya no pone en duda más nada. Entonces yo también tengo que poner aquí en el punto de que mi visión de Dula me ha hecho también tener una visión, valga la redundancia, muy revolucionaria con respecto a lo que pensé. Por eso es que empecé con lo de tener la mente abierta a todo y aferrada a nada. Porque muchas cosas que damos por ciertas se pueden transformar en nuestra percepción de un día a otro por experiencias vivenciadas, y eso es maravilloso porque eso es evolutivo.
Entonces a lo que iba es que de repente, porque su servidor lo ha experimentado, podemos lograr altos niveles de frecuencia vibratoria porque estamos meditando, porque estamos conscientes, porque estamos en búsqueda espiritual, en desaprendizaje, pero llega una situación caótica externa, una situación de crisis económica, una situación país, una situación familiar, una pérdida, y se nos desmorona todo. Entonces caemos y no está mal, porque es humano que tengamos estas recaídas, estas dudas. Yo le llamo los getsemanís. Me gusta tomar esa referente de un maestro de maestros que tuvo ese momento de caos, de duda, de ganas de renunciar a todo. Me encanta esa metáfora y la aplico a mi vida cada vez que estoy en un punto de eso. Pero justamente allí es donde nos toca reevaluarnos y darnos cuenta, comprobar qué tan sólido ha sido la construcción de este puente de elevadoras de frecuencia vibratoria. Si hemos aprendido a elevar nuestra frecuencia a través de la respiración consciente, qué tan consecuentes hemos sido o no y qué otras prácticas hemos incluido o no para mantenernos allí. El tema no es elevar o bajar la frecuencia, es dónde nos mantenemos. Entonces, ¿qué nos mantiene en frecuencia alta a nivel vibratorio? La meditación, la respiración consciente, el pensamiento positivo, por supuesto. El pensamiento positivo, pero el pensamiento positivo yo lo defiendo cuando es un pensamiento positivo cultivado y proactivo. Yo tengo que serle sincero, estoy muy asqueado de esa visión de pensamiento positivo evasor y con aire de superioridad, con una espiritualidad artificial que supuestamente solo practican algunos elevados y el resto no. Por eso choco con la mayoría de las doctrinas religiosas, porque todos tienen la verdad y el resto no tiene razón, y todo eso nos desune. Y a lo que iba, lo que es el mundo del espíritu, cuando hablamos de frecuencia vibratoria, lo que es elevado, es unión, es propenso a la conexión, a lo conectado, un principio que está sólidamente puesto allí, es que todos somos uno, y todos es todos. Elementos, otros seres, otras especies, todos los seres humanos, más allá de nuestra raza, nacionalidad, creencia, lo que sea, somos uno. ¿Y qué quiere decir todos somos uno? Que literalmente que todos somos uno. Que lo que le hagamos al otro nos lo hacemos a nosotros. Que lo que nos disgusta del otro algo nos muestra de nosotros. Entonces, esto por supuesto, ya ir hacia allá no lo voy a hacer hoy porque alargaría demasiado la transmisión. Ese es un tema puntual. Pero a lo que voy es a esto. La espiritualidad debería unir, no desunir. Entonces no es que yo tenga una verdad y tú eres un hereje o tú eres un equivocado. Eso ya pertenece al ego. Por lo tanto es frecuencia baja. Espiritualidad es de unión, de conciencia, de conexión con nuestro entorno. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos desconectados con nuestro entorno? Yo lo aprendí de una manera drástica, gracias a mi hija, que en su momento, estando muy pequeña, me recordó que donde yo caminaba no miraba hacia el cielo y no contemplaba lo que tenía realmente en mi entorno, como los árboles hermosos que tenía en mi cuadra, y no veía porque estaba en el mundo del ego, siempre acelerado, siempre queriendo cumplir las pautas, siempre queriendo llegar rápido, dentro del smog, pero también dentro del smog de mi mente, porque vivía en una avenida muy congestionada donde todo era gris, pero entonces no veía que había árboles con flores multicolores a mi alrededor. Entonces, ¿cómo elevamos nuestra frecuencia vibratoria? Dándonos cuenta de nuestro entorno, reconectando con nuestro entorno. Que estamos en un entorno material, rígido. Seguramente hay cosas que... Yo he estado en los sitios más grises que se pueden imaginar y siempre hay algo verde, siempre hay algo de color. Hoy día lo suelo observar con más facilidad porque he aprendido a estar más consciente y más conectado. Incluso a veces solemos llegar al punto en que vamos a un entorno conectivo, como la naturaleza, y no vemos, no conectamos con ellos. Estamos allí, pero no estamos. Bueno, en el día de hoy es fácil estar allí porque estamos con el teléfono y miramos hacia abajo. No tengo nada en contra de ello, pero a revisar, si quieren evaluar en qué frecuencia están vibrando normalmente,
que tanto miran hacia su entorno y que tanto miran hacia ningún lado. ¿Qué tal con los tiempos? Es otra pregunta que hay que hacerse para ver en qué frecuencia estamos. Cuando estamos en frecuencia alta, no tenemos prisa. La verdadera espiritualidad es totalmente incompatible con la prisa, con el afán. Si no observemos la naturaleza, nada se crea en la naturaleza con prisa. Todo tiene su tiempo y su tempo. Es un concepto mucho más flexible, mucho más subjetivo. Un duelo tiene su tempo. Un duelo no podemos preguntar cuánto dura un duelo, porque no sabemos cuánto dura un duelo. De hecho, no hay un duelo que dure igual que otro duelo. Es un proceso que se da en tempo. Por lo tanto, es un proceso que es conectivo, que debería ser conectivo. Pero ¿qué es lo que hacemos en los duelos? Olvídate, ya deja de llorar, ya suéltalo. Ey, cuidado con eso. Todo lo que tiene que ver con la prisa nos baja la frecuencia. Todo lo que tiene que ver con la conexión nos eleva la frecuencia. Entonces, si yo siento un dolor, conectarme con él eleva mi frecuencia y me permite ser más consciente de ello. Por lo tanto, me permite vivir realmente lo que tengo que vivir allí. Digerir lo que tengo que digerir allí y aprender lo que tengo que aprender allí. Entonces, si ustedes están apurados, ya concluyen de inmediato que están vibrando en frecuencia baja. Si ustedes están conectados con los tiempos, si ustedes están conscientes de lo que está alrededor, tengan por seguro que están vibrando en frecuencias altas y pueden vibrar más alto aún. Pero tienen que estar atentos a sus hábitos. ¿Qué piensan y qué no piensan? Cuando tienen problemas, ¿en qué piensan? En el problema una y otra vez. Entonces están vibrando en frecuencia baja, por eso es que no encuentran solución. ¿Qué piensan? ¿En las soluciones o en la apertura a las soluciones? Me abro a encontrar solución. Oran para pedir guía, están en frecuencia alta. Meditan para... Hay una diferencia entre orar y meditar. Orar es hablar con la fuente, llámenle Dios, universo, cada quien que le diga como quiera, campo cuántico, lo que sea. Y meditar es escuchar a la fuente. Entonces es importante esta diferenciación y la aplicación de estos dos hábitos para elevar frecuencia. Estas son dos actividades que elevan frecuencia. Yo tengo también un ejemplo cercano, vivencial. En un momento estuve viviendo en un lugar donde en el mismo lugar había también una iglesia. Y había un sitio del lugar donde estaba ese sitio neutro, no había definido qué iban a hacer allí, un urbanismo nuevo. Y entonces se estaba metiendo gente a hacer cosas indebidas allí, a consumir drogas y a hacer cosas indebidas. Se había aplicado varios métodos, llamar a la policía y siempre era una solución momentánea y volvía al problema. La gente de esta iglesia dijo, permítanos acercarnos al lugar un día a la semana, recuerdo, porque lo hablaron en una reunión de los vecinos, para orar allí. Obviamente muchas personas dijeron, por favor, hábleme de una solución real. Y no les voy a negar que su servidor fue uno de los que dijo, pero su servidor ya está en un momento también de desaprendizaje y de cierta manera vio algo distinto allí, ¿no? El hecho es que el tiempo me permitió confirmar lo que yo sospeché que iba a suceder. Esta gente empezó a orar en el lugar una vez a la semana, si no me equivoco, sí, era una vez a la semana. Y automáticamente, o sea, es más, ni siquiera iban al sitio, porque llegó un momento que ya lo hacían desde su lugar donde ellos tenían su culto. El hecho es que la oración elevó la frecuencia vibratoria del lugar y aportó una solución. ¿Quiere decir que todo tiene que solucionarse así? Posiblemente no, posiblemente sí, yo creo que sí, pero no es la oración como tal, aunque yo sí creo en el poder que tiene. Es la elevación de la frecuencia vibratoria mental colectiva. Si 2, 3, 4 personas empiezan a elevar conscientemente su frecuencia vibratoria con respecto a algo, la percepción de ese algo se modifica y de eso tengo absoluta certeza. Si son 1000 personas, si es una ciudad entera, si es un país entero, si es la humanidad entera, ni les cuento. Pero el mundo del ego es demasiado atrayente, demasiado lo normal, y esa baja vibración de frecuencia es lo que siempre nos atrae. Es como los insectos a la luz, tal cual. Siempre nos atrae. Por eso es más fácil quejarse. Por eso es más fácil anclarse en la lamentación.
por eso es más fácil maldecir, por eso es más fácil culpar. La culpa es del ego. De hecho, la culpa no es casual que las religiones manipuladoras la utilicen. Las instituciones que manipulan a través de las creencias espirituales, una de las cosas que implementan es la culpa. Hay oraciones, yo me acuerdo que una oración que me hacían aprenderme de niño decía: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, Dios santo, por Dios. No. Gracias a Dios gracias a Dios, sí, a Dios que se me abrió la mente al respecto. De hecho, les recomiendo 3 libros, bueno, ya son 4 creo. Pero los 3 primeros, Sin desperdicio de conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch, donde él tiene una conversación con la fuente directa, y no me crean, léanlo y cada quien saque sus conclusiones. Esta misma fuente desmiente el que esas oraciones realmente se vengan de allí, pero bueno, ese es otro tema, porque respeto la creencia de cada quien. El hecho es que la oración eleva la frecuencia vibratoria. La maldición, la queja, la satanización de las cosas, todo es, si yo... ya hablamos del poder de la palabra. Pueden buscar la transmisión en lo que está colgado aquí en la cuenta y en el YouTube. Si yo permanentemente estoy hablando de un mundo caótico, obviamente ¿dónde voy a estar? En ese mundo caótico. Si yo quiero cambiar mi realidad, tengo que elevar mi frecuencia, y una de las cosas es la palabra positiva. La palabra tiene poder en nosotros y en nuestro campo inmediato. ¿Dudan de esto? Pongan 2 plantas, siembren 2 plantas o compren 2 plantas. O tengan 2 plantas que ya están ahí en su casa. Pónganla en sitios distintos. Bendigan una y háblenle con amor todos los días, y en la otra maldíganla a diario. Tómenle una foto diaria, pasen meses así y me cuentan. Ustedes han visto que las abuelitas, mi mamá, el jardinero, el señor José, que es un jardinero que tiene buena mano. Ay, no, ese señor cuando toca las plantas florecen, pero no se han puesto a detallar cómo es la interacción de él con esas plantas. Seguramente ese señor José, o la abuelita, o mi madre, hasta le cantan a estas plantas. Les hablan y les dicen qué linda estás. Eso influye. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra realidad? ¿Qué hacemos con nuestro reflejo en el espejo normalmente? ¿Cómo le hablamos? ¿Qué hacemos con nuestro diálogo interior? ¿Cómo nos hablamos a nosotros? ¿Cómo nos tratamos aquí dentro? Importantísimo eso. Y aquí. Entonces, ¿quieren estar en frecuencia elevada? Busquen hacia los hábitos de elevación de frecuencia. Ya los vuelvo a mencionar porque es importante. Meditación, oración, respiración consciente, pensamiento positivo, proactividad, búsqueda de resolución de las cosas, gratitud. La gratitud no es decir gracias, como nos enseñan de niños. Diga gracias, así como automático, como un deber. No, es gracias. Sentir esa gratitud. El solo hecho de que nos despertemos en la mañana, gracias, estoy respirando. En este momento usted está viendo esto, gracias, tengo visión. Seguramente me está escuchando, incluso así le disguste lo que yo digo. Gracias que puedo escuchar. Yo mismo puedo hablar con ustedes en este momento. Estoy haciéndolo a través de un medio electrónico, con una conexión a internet. Gracias. Me siento agradecido, me siento en gratitud porque puedo hacerlo. A eso me refiero. Eso eleva mi frecuencia vibratoria. Se viene una crisis, alguna de las cosas que teníamos se colapsó. La gratitud, esa conexión, la conexión nos ayuda a trascenderlo, nos ayuda también a ver qué es lo que nos vino a enseñar ese problema. Porque las crisis, el caos, no son el enemigo, son el aprendizaje, son el caldo de cultivo de una enseñanza o de alguna cualidad, algo que tenemos que desaprender, aprender o fortalecer en nosotros o descubrir. Muchas veces descubrimos nuestra valía justamente en las peores crisis. Si no, recuerden la pandemia. A muchos se les olvidó ya lo que hizo la pandemia, a mí no se me ha olvidado. Me reseteó absolutamente y me ayudó a mirar más hacia las verdaderas cualidades que tenía y hacia la capacidad que tenía o no de ser proactivo o reactivo ante determinadas circunstancias. ¿Qué nos baja la frecuencia vibratoria y deberíamos sacar de nuestro menú de hábitos diarios? La queja, el chisme, el juicio. Hacer juicio. Cuando tú haces juicio a alguien, señalas con un dedo, estos 3 te señalan a ti. El juicio es una de las cosas más destructivas que hay. Y es automático, nos sale así. Vean la prensa amarillista, que aparte es la que más vende. Yo me quedo asombrado como una transmisión mía suele tener pocos views,
cuando hablamos de un tema como este y cómo de repente el chisme sobre el cantante o la actriz de turno tiene millones de views. Hay un caso reciente de una persona que puso a dormir una papa con una cámara grabando, una papa, una patata. O sea, la patata durmiendo con una cobija. Y eran millones, millones, no sé si todavía estará esa transmisión, de views, de visualizaciones. Y alguien al mismo tiempo estaba dando una clase gratuita de matemática sencilla. Tenía dos personas, y me imagino que era el hermano y el mejor amigo, viéndolo. Y seguramente no duraron más de 10 minutos. Baja vibración. Alta vibración, baja vibración. No se les olvide, me tomé más tiempo de lo que normalmente toca para las transmisiones, pero era necesario. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Gracias. No vi ninguna pregunta en vivo, no me extraña porque este tema es bastante complejo e incómodo. Cuando algo les incomode, en este sentido, ábranse un poco, porque quizá esa incomodidad les está invitando a abrir los brazos y a recibir. Beso y gracias. Que estén bien.